Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Es motivo de alegría estar con ustedes para ser edificados por la bendita palabra de Dios. Estamos estudiando en estos días la carta de Pablo a los romanos, una carta de gran bendición. Bien dicen muchos autores que el creyente que comprende a Romanos puede comprender toda la Biblia. Y Romanos es una carta que fue escrita para la iglesia en Roma. Roma, la capital del imperio y también la capital del mundo en aquel entonces. Y Pablo le escribió desde Corinto en su tercer viaje misionero entre los años 56 al 58, cuando Nerón César era el emperador. Dice la historia que es considerado el peor de todos, pero en esa época Pablo escribió esta carta para los romanos. Y es una carta para capacitar obreros cristianos. Toda persona que le sirve a Dios como misionero, como evangelista, como pastor, como maestro, y todo creyente en general debe conocer Romanos, estudiarlo, interpretar correctamente esta carta y aplicarla para poder enseñarla y predicarla. Y en esta ocasión vamos a meditar en los capítulos 8 y también el capítulo 7 y 8. Queremos hablar del tema ¿cómo vivir una vida victoriosa? ¿Cómo vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús? En el capítulo 7, Pablo llega a la conclusión que es imposible agradar a Dios, que no puede agradar a Dios en sus fuerzas. Y en el capítulo 8, Pablo indica que es posible tener una vida victoriosa, pero cuando el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y nos dirige, cuando el Espíritu Santo de Dios nos guía, entonces sí podemos ser más que vencedores. Hermanos queridos, vamos orando al Señor un momento para que Él nos presida como siempre lo hace. Soberano Señor, gracias por esta carta de Pablo escrita a los romanos y también escrita para nosotros. Guíanos en este estudio, que nuestras vidas sean edificadas, alentadas y desafiadas. Señor, terminaremos convencidos completamente que en nuestras fuerzas no podemos vencer el pecado, no podemos dominar la vieja naturaleza que lucha con la naturaleza nueva que recibimos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra fe y confianza en Jesús. Pero junto a Cristo, con la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros,
sí podemos ser vencedores y tener una vida victoriosa. Guíanos, Señor, en tu nombre santo. Amén. En primer lugar, Pablo hace una analogía entre nuestra relación con Cristo y la relación con la ley. Dice Romanos 7, 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y aquí está la analogía. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere con otro varón, será llamada adúltera. Y aquí está la aplicación. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Hay que subrayar esto. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El Señor está enseñándonos aquí y diciendo que el matrimonio es para toda la vida. Nunca fue el plan de Dios la separación, el divorcio o el repudio. El Señor le hizo a Adán a una mujer, se la hizo a Eva y se la entregó como su compañera. No le hizo dos Evas, le hizo una sola mujer. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El Señor Jesús dijo, hasta que la muerte los separe. Pero si el marido muriere, entonces la mujer queda en libertad para ser de otro, para casarse con otro. Y de igual manera, si la mujer muriere, el hombre queda libre para casarse con otra. Pablo dice, siempre y cuando sea en el Señor. ¿Y qué quería Pablo enseñar con esta realidad, con esta verdad del matrimonio? Que antes, dice Pablo, éramos de la ley, estábamos unidos a la ley, pero ahora somos de otro, dice el versículo 5. El versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? ¿De quién otro? De Cristo. Antes estábamos unidos al mundo, pero ahora estamos unidos a Cristo. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Y unidos a Cristo podemos tener una vida victoriosa. Pablo dice en segundo lugar, en los versículos 7 hasta el 25 o hasta el 24, que hay una lucha espiritual en nuestro interior. Hay una lucha en nuestra mente. ¿Y cuál es esa lucha entre las obras de la carne y la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Hay una lucha en nuestra mente, en nuestro ser, entre la naturaleza caída, la naturaleza adánica y la nueva naturaleza que recibimos cuando confesamos nuestros pecados. Y dice el versículo 7 del capítulo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
Y yo sin ley vivía en un tiempo, dice Pablo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La ley es como un equipo de rayos X. Cuando una persona se toma o le hacen una tomografía, por ejemplo, o una radiografía, esta tomografía o radiografía da a conocer el tumor maligno que una persona puede tener. Se lo revela, pero no se lo quita. Así es la ley. La ley revela el pecado, pero no quita el pecado. Y está bien si se cumple la ley luego que hemos recibido a Cristo, porque entonces por amor a Cristo cumplimos la ley, obedecemos la ley, pero nadie la pudo cumplir. El único que cumplió toda la ley es Jesucristo. Y cuando nosotros acudimos al llamado que Él nos ha hecho, al llamamiento, y confesamos nuestros pecados, nos hacemos parte de su iglesia, de su reino, de su cuerpo. Entonces Dios nos mira como si hubiéramos o como si hubiésemos cumplido la ley. Dice el verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice el verso 13, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, y dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Carnal, aquí dice, teniendo todavía una vieja naturaleza, y esto repite varias veces. También lo dice en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En mi condición humana no habita el bien, dice Pablo, sino el mal, el pecado que mora en mí. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y también dice el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, dice el verso 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es triste esto que Pablo expone. Pablo aquí está reconociendo que en sus fuerzas, él como humano, él con todo su conocimiento, se propuso vencer el pecado en su cuerpo, pero no lo logró. En sus fuerzas no fue posible. Y terminó diciendo en el verso 24, exclamando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ninguna persona con su esfuerzo, con su sabiduría, en sus fuerzas, es capaz, es posible vencer, dominar el pecado. No lo puede hacer. Tiene que haber una fuerza, tiene que haber poder extraordinario, solamente venido de lo alto, venido de Dios. Y es en la persona del Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros, que nos da el poder para poder vencer el pecado que mora, que reside, que vive en cada uno de nosotros. Como decíamos hace un momento, la ley no salva.
La ley solamente revela el pecado, como una radiografía o tomografía revela el tumor, pero no quita el tumor. En este caso, el tumor del pecado solamente puede ser quitado por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. En el verso 24, Pablo dice: miserable de mí. Pablo se siente agotado y miserable debido a su esfuerzo sin éxito de tratar de agradar a Dios bajo los principios de la ley, cosa que él no logró como fariseo. Cumplía la ley celosamente, pero nada de esto lo satisfizo. Aunque cumplía la ley en parte, seguía sintiéndose miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él responde en el versículo 25 y se dedica a responder en todo el capítulo 8: gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo habla de la lucha espiritual que hay en nuestra mente entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. En el capítulo 8, Pablo se siente aliviado. Hay la respuesta a su exclamación: miserable de mí. Y él dice en el capítulo 8, versos 1 al 3: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que están en el templo, o se han bautizado, o para los que tienen una Biblia, sino para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo nunca pecó, pero se identificó con nuestro pecado, con nuestra maldad. Y Pablo mismo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que Dios mira al pecador arrepentido. Dios trata al pecador arrepentido como si no hubiera sido un pecador. Dios trata al pecador arrepentido, al pecador justificado, como si nunca hubiera pecado, como si nunca hubiera hecho nada malo. Generalmente nosotros tendemos a recordar los pecados que otros hicieron y decimos que los hemos perdonado, pero a veces eso no es cierto porque se les sigue recordando. Hay parejas que de cuando en cuando se recuerdan sus pecados pasados y dicen que se han perdonado, pero si se hubieran perdonado genuinamente, ya no lo recordaran de ninguna manera. Se siguen hiriendo. No es así con Cristo. Cuando le confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Él nos mira, Él nos trata como si nunca hubiéramos pecado, como si no hubiéramos sido pecadores. Ninguna condenación hay ahora para nosotros porque hemos recibido la salvación. También dice Romanos 8, 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Esto significa que la mente
es el campo de batalla donde la carne y el espíritu pelean. ¿Y quién gana la pelea? A quien nosotros alimentamos. Si alimentamos las obras de la carne, el pecado en nuestra vida tendrá victoria. Pero si alimentamos las cosas del espíritu, entonces tendremos la victoria nosotros sobre el pecado. Porque el ocuparse de la carne, dice el verso 6, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Y qué es, hermanos queridos, ocuparse de la carne? Yo quiero presentar un ejemplo. En Romanos mismo, en Romanos 1, del 29 al 32, las personas que se ocupan en las cosas de la carne hacen esto. Romanos 1, 29 al 32. Esta es la carne, este es el pecado. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, significa que se alaba a sí mismo, altivos u orgullosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Sin afecto natural, cuando un padre abandona a su esposa y tiene hijos pequeños, o cuando una esposa se va del hogar dejando al marido con niños pequeños, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces el ocuparse de la carne es ocuparse en los pecados del mundo, vivir practicando lo malo, haciendo lo malo. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando nos ocupamos de las cosas espirituales, ¿qué cosas espirituales son las que producen vida y paz? Un ejemplo, en el capítulo 12, versículos 9 en adelante, ocuparse en el espíritu es amar. Dice Romanos 12, 9 en adelante, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Esto es ocuparse de las cosas del espíritu. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Ocuparse en el espíritu es ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor con ánimo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo se ocupa una persona en el espíritu? Orando, compartiendo para las necesidades de los santos. Quiere decir que es una persona generosa, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, no orgullosos, no arrogantes, sino asociándoos con los humildes. ¿Quiénes deben ser nuestros amigos? Las personas sencillas. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, esto es ocuparse en las cosas del Espíritu. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Hermanos, no nos venguemos a nosotros mismos. Dejemos que el Señor juzgue. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y si es posible, un jugo de naranja sin azúcar. Lo mejor, pues haciendo esto, ascuas de fuego o vergüenza amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo dice en el versículo 6 del capítulo 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo podemos vencer a aquella vieja naturaleza y ser victoriosos sobre ella? Ocupándonos de las cosas del Espíritu, pero el ocuparse del Espíritu, amando como Cristo, perdonando como Cristo, gozosos aún en la tribulación, siendo generosos, amando aún al enemigo, diciendo la verdad, adorando a Cristo. Ocuparse en las cosas del Espíritu produce vida y paz. Los versículos 9 en adelante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuándo una persona recibe el Espíritu de Cristo? Cuando se arrepiente, cuando confiesa sus pecados y cree en Cristo. Entonces Cristo lo perdona, lo limpia con su sangre. La vida queda limpia y viene el Espíritu Santo y la ocupa. Y esa persona comienza a ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces va a mantener a su vieja naturaleza sumergida, aplastada, dominada. Vamos a tener una vida victoriosa. Porque Pablo terminó diciendo en el 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que mora en nosotros. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, viviendo dentro de nosotros, en el cuerpo de verdad, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, otra vez dice, vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Da a entender que tendremos una vida victoriosa. Cuando Pablo dijo en el 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él estaba recordándose allí lo que era práctica en el Imperio Romano. A un reo, a una persona que la estaban castigando y ajusticiando y le iban a dar muerte, la ataban a un cadáver en descomposición. Y entonces tenía que andar allí, estar con ese cadáver. A eso se refiere Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y bueno, está la respuesta en el capítulo 8. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, gobierna nuestras vidas, entonces vamos a vencer al pecado, a Satanás, las tentaciones y aún la misma muerte por la presencia de Cristo en nosotros. Dice el verso 14 al 16 del capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo no dijo, porque todos los que van al templo son hijos de Dios y es bueno ir al templo. No, dijo porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano querido, mi hermana,
¿Es usted guiada por el Espíritu Santo de Dios? ¿Está siendo usted guiado por el Espíritu Santo de Dios? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre, esto es, papito mío. Habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué es esto? En el Imperio Romano, la Constitución decía que una familia podía adoptar a un niño en ella y lo tomaban de otra familia. Pero el niño que venía a una nueva familia no podía tener ya ningún contacto con la familia anterior. Debía producirse una ruptura total. Y el niño que venía a ser parte de la familia, generalmente de esposos que no tenían hijos, este hijo se hacía partícipe de todo lo que sus padres tenían. Se hacía heredero de todo. Y así dice que nosotros ahora somos herederos y coherederos con Cristo. Antes nosotros éramos de la familia de la oscuridad. Éramos de la familia de Satanás. Pero Cristo nos compró. Y ahora somos parte de la familia de Cristo. Y disfrutamos de todos los beneficios de la vida abundante, de la vida santa en Cristo Jesús. Habéis recibido el espíritu de adopción. Somos coherederos con Cristo y disfrutamos de esta vida nueva en Cristo y con Cristo Jesús. Antes éramos del mundo, gobernados por Satanás. Ahora somos parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, gobernado por Cristo. Antes teníamos una vida miserable, agobiada por el pecado. Ahora tenemos una vida abundante con Cristo Jesús, una vida con esperanza. Tenemos ya la vida eterna. Vivimos con la esperanza de ir al cielo. Ya hemos recibido la salvación. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Y tendremos un cuerpo glorificado con el que estaremos con Cristo por toda la eternidad. Y Pablo dice que en el verso 22 del capítulo 8, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime, los ríos contaminados, el aire contaminado, el mar también contaminado, la tierra contaminada, gime, porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice el verso 23, y no solo ella gime, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo se enferma, se duele, se envejece. Gemimos, sufrimos aquí en esta tierra, pero dejamos de sufrir o dejaremos de sufrir cuando estemos con Cristo en gloria, en el cielo. Estamos esperando que el Señor venga por segunda vez. Y dice el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos guía para que hagamos la oración correcta. Y Cristo, que está a la diestra del Padre Dios, intercede por nosotros. Entonces la oración tiene que ser hecha a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiada por el Espíritu Santo de Dios. Porque eso dice 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y cuando oramos,
somos guiados por el Espíritu de Dios para entrar en comunión con Dios el Padre. Él intercede por los santos, dice el verso 27. La creación gime, nosotros gemimos y el Espíritu Santo de Dios gime a nuestro favor. Y Pablo dice en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o todas las cosas son para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren, hermanos, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Es para los que aman a Dios. Los que no aman a Dios, en lugar de dar gracias a Dios en las adversidades, reniegan contra Dios. Pero los que amamos a Dios, sabemos que en todas las cosas, Dios tiene un propósito. Damos un ejemplo. Todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, esta pandemia es para bien. Cuando hay salud es para bien. Pero cuando estamos enfermos también es para bien. Cuando hay abundancia es para bien. Cuando hay escasez también es para bien. Todo obra para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí está la respuesta a los versículos 29 y 30, que ahí se prestan para tanta confusión. Hay personas que enseñan tristemente que Dios elige, predestina a unos para salvación y a otros para condenación. Falso. Dios no hace esto. Sería Él injusto. Miren cómo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Dios llama a todos, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios llama a todos. Y nosotros hemos acudido a ese llamamiento que Él hizo. Pero hay gente que no acude al llamamiento, no recibe la salvación que Cristo le ofrece. Los llamados somos los que hemos sido llamados por el Señor y hemos acudido a Él. Estos somos los predestinados. Pero Él no predestina, Él no elige a algunas personas o a muchas personas para condenación. Él hace el llamado a todos. Unos acudimos y decimos sí, otros no acuden y dicen no. Porque hay varios versículos que certifican esto. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Quiere decir que la salvación está dispuesta para todos. Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos proceden al arrepentimiento. También Pablo dijo en Hechos 17 que Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y también dijo Él, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos,
el llamamiento es para todos y por eso tenemos que predicar el Evangelio a todos. Pero unos hemos acudido al llamamiento y otros no lo hacen y no lo harán. Morirán en sus delitos y pecados. Y entonces los que hemos acudido a su llamamiento, a nosotros es aplicado los versículos 29 y 30. Él nos va santificando y nos va haciendo semejantes a su Hijo. Cada día nos parecemos más a Él. Mientras mejor lo conocemos, mientras más lo amamos y lo adoramos, somos más parecidos a Él. Como somos ya de Él, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En el 33, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada, ni nadie. Y el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El capítulo 8 comienza con ninguna condenación hay. 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina el capítulo 8 diciendo, ninguna separación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos acudido al llamamiento que Él nos hizo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también ninguna separación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Al genuino cristiano, al genuino discípulo de Cristo, nada ni nadie lo separa del amor de Dios o lo separará del amor de Dios. Entonces, concluimos que, queridos hermanos, iniciemos y vivamos poniendo toda nuestra confianza en el Señor. Recuerden, hermanos queridos, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, mora en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda, el que nos guía para que vivamos una vida victoriosa y seamos vencedores del pecado, de las tentaciones y del mismo Satanás, siempre junto a Cristo. Con Cristo somos más que vencedores. Junto a Cristo, repetimos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y con Él somos más que vencedores. Como dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No podemos vencer el pecado, como Pablo concluyó en 7:24. No podemos vencer el pecado en nuestras fuerzas. Sí lo podemos vencer con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Sí lo podemos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí podemos ser vencedores, como dice 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a tener una vida victoriosa y a reconocer que nuestras fuerzas no lo lograremos nunca. Por esto Jesús dijo, bienaventurados los que lloran por su pecado, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán
consolación. Bienaventurados los que lloran por su pecado, porque solamente en el nombre de Cristo, con el poder de Cristo, con la presencia del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, lo podemos vencer y vivir una vida victoriosa, una vida que le agrada a Él. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude. Soberano Señor, ayúdanos a vivir una vida victoriosa. ¿Cómo? Por medio de tu Santo Espíritu que vive dentro de nosotros. ¿Y cuándo recibimos el Espíritu Santo de Dios? Cuando Cristo vino a nuestro corazón, cuando confesamos nuestros pecados, cuando te pedimos perdón, cuando creímos en ti, entonces tú limpiaste nuestra vida y el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. Y con la presencia de Cristo en nosotros, podemos ser más que vencedores del pecado, de las obras de la carne. Pablo reconoció que en sus fuerzas nunca lo logró. Por esto exclamó: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el capítulo 8 habla de la maravillosa obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y cómo el Espíritu Santo de Dios nos guía. Ayúdanos, Señor, a tener una vida victoriosa. Reconocemos una vez más que en nuestras fuerzas no lo podemos lograr, pero junto a ti esto sí es posible. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir una vida agradable, una vida enteramente santificada para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos por nuestros amigos, para que ellos puedan abandonar, dejar el pecado. No lo podrán hacer en sus fuerzas. Amigos queridos, tienen que arrepentirse de sus pecados. Digan al Señor: Señor, reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre de todo pecado y de toda maldad. Limpia mi vida, limpia mi corazón. Y te ruego que tu Santo Espíritu venga a vivir en mí, a morar en mí, para que me ayude a ser un vencedor. Ayúdame, Señor. Gracias por esta vida nueva que me has dado. Quiero imitarte a ti. Señor, otra vez muchas gracias por la salvación tan grande que hemos recibido y porque ya tenemos la vida eterna y podemos vivir una vida abundante y junto a ti más que vencedores. Gracias porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, vive en nosotros y nos ayuda a vencer el pecado, a mantener subyugada, aplastada, dominada la vieja naturaleza que a veces quiere actuar. Gracias, Señor, porque podemos ir junto a ti de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos ustedes y sigamos profundizando en estos capítulos 7 y 8 de la carta de Pablo a los romanos. Que Dios los bendiga. Sigamos mirando a Cristo, estudiando su vida e imitando su vida. Esta es mi oración, hermanos amados. Amigos también, un abrazo para todos ustedes. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén.